Es tal vez la escena más plasmada en arte de la historia, una imagen de tortura, dolor y muerte, pero para millones de creyentes es una imagen de esperanza, de amor y de salvación. Los acontecimientos de la pasión de Jesús han sido objeto de estudio a muchos niveles del saber, pero ¿qué sabemos realmente sobre estos hechos? Aquí intentaremos dar algunas pistas sobre las últimas horas de Jesús antes de su muerte. Luego de su condena, Jesús cargó su cruz hasta el lugar propio de la crucifixión. Se cree que algunos, cuando no todos los soldados presentes en la flagelación, estaban también en la crucifixión. Hay discrepancias sobre qué tipo de cruz cargó Jesús a cuestas. Pudo haber sido el travesaño horizontal, que era lo habitual en las ejecuciones por crucifixión, o también la cruz completa, que podía tener la forma de tau, T, o la forma de cruz a la que estamos acostumbrados a ver en las representaciones artísticas de este acontecimiento. Sabemos por el Evangelio de Lucas que le seguía una gran multitud. Muchos de ellos habrían participado en el juicio que le condenó a muerte. Muchos otros, en su mayoría mujeres, eran espectadores que se lamentaban ante tan trágico espectáculo. A estas mujeres Jesús les dice: «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no se hará con el seco?». Aquí se intuye una referencia, profética podría decirse, a la futura destrucción de Jerusalén, aunque algunos autores afirman que puede ser una referencia a las prácticas brutales practicadas por los romanos al pueblo de Israel. También puede referenciarse al castigo de Dios a los israelitas, quienes, representados por sus sumos sacerdotes, han entregado a muerte al Hijo de Dios. Los evangelios sinópticos nos muestran una alusión a Cirineo, un tal Simón. Existen muchas dudas sobre la veracidad histórica basadas en su ubicación temporal, el día de la Pascua, y por la forma cruenta de proceder de los romanos. Se dice que se convirtió al cristianismo. En Juan es sorprendentemente omitido, tal vez como una referencia indirecta a que Cristo, como Isaac, llevó su propio leño al sacrificio. Ya la crucifixión como tal aparece de forma más o menos estructurada en los evangelios. El que más detalle nos ofrece es el Evangelio de Marcos. El lugar de la ejecución es tema de discusión. Era el lugar de la calavera, el Gólgota, el Cranión. Se cree que era un montículo elevado justo fuera de la muralla de la ciudad, donde hoy por hoy se eleva la iglesia del Santo Sepulcro, que es el sitio más comúnmente aceptado por la tradición como el lugar de ejecución de Jesús. Pero estudios sugieren que puede tratarse de un huerto donde había un sepulcro o incluso el mismo Monte de los Olivos desde donde se podría haber apreciado mejor el Templo de Jerusalén. Los soldados ofrecen vino a Jesús, vino especiado, tal vez con mirra, pero que en Marcos Jesús no bebe tal vez para acelerar su suplicio. La crucifixión en sí, no hay ningún detalle de ella en los evangelios, sobre todo la forma como fue crucificado, si fue atado o solamente clavado, el número de clavos usados, si fue clavado de pies y manos, aunque evidencia histórica parece sugerir que fue clavado de sus 4 extremidades, si usó o no apoyo para los pies, el tipo o altura de la cruz. ¿Fue Jesús desnudo al Calvario? ¿Se repartieron los vestidos los soldados? Hay muchas discrepancias en ese sentido. Algunos autores afirman que sí fue desnudo, otros que no. Los segundos alegan respeto al pueblo y tradiciones judías por parte de los romanos. Los primeros dicen que no había distinción entre reos de muerte. El tipo de vestido que llevaba Jesús es también tema de controversia. Unos autores afirman que era una túnica más o menos fina, otros que era de costura más burdas. Juan, sin embargo, aporta un detalle, que se trataba de una túnica cosida de arriba a abajo, alusión que tal vez se hace para simbolizar el vestido del sumo sacerdote o la unidad de la iglesia. La hora tercia. En ese sentido, los relatos evangélicos discrepan en la hora del juicio, de la hora de la crucifixión y de la hora de la muerte. Los sinópticos hablan de una oscuridad total que envolvió la tierra. La ordenación temporal de las 3 horas correspondería a la voluntad de Dios de cuidar de su Hijo en todos los detalles. Otra posibilidad podría ser una ordenación que corresponde a tiempos litúrgicos. Marco nos dice que era la hora tercia cuando le crucificaron, pero esto es poco probable y puede deberse más bien a un error de interpretación. El testimonio del centurión y la presencia de soldados romanos en los sinópticos parece querer reforzar la idea de la filiación divina de Jesús, Hijo de Dios, y dar más credibilidad a lo ocurrido en la pasión. La inscripción y el cargo Rey de los Judíos, Rey de Israel, son algunas de las traducciones que se nos ofrecen del cargo colocado en una tablilla sobre la cruz. Su contenido, aunque rechazado por los sumos sacerdotes, puede estar basado en la confesión que durante el juicio le hizo Jesús a Pilatos. Pero ¿quién la escribió? ¿Los soldados o Pilatos?
Pilatos, por supuesto, declara aquí el cargo con el que condenaron a Jesús a muerte, y con esta declaración también declara su majestad. Esta inscripción fue motivo de burlas por parte de los espectadores. Fue escrita en hebreo, lengua del pueblo, griego, lengua de decretos imperiales, y latín, la lengua del imperio. Había dos bandidos al lado y lado de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Qué cargos se enfrentaban? ¿Cuántos eran? ¿Les crucificaron? Juan deja abierto el interrogante, incluso sobre si Barrabás era uno de ellos. El hecho de estar en medio de dos personas puede suponer una causa teológica, ya que hay una regla en la Mishnah, la ley judía, que indica que solo puede juzgarse una persona al día. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se cree que es la primera de las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Ahí ruega Jesús el perdón para romanos y judíos. Pide un perdón a Dios ante el castigo inevitable de haber matado a su hijo, ya que para la cultura judía debe mostrarse benevolencia ante el desconocimiento del pecado. Sin embargo, pensadores como Sócrates, el pecado por inadvertencia afecta a todos, dice. ¿Es una frase auténtica del Señor o es invención de algún copista tratando de poner ahí el sentir del Señor? El texto de Raymond Brand contextualiza muy bien el momento de la crucifixión y muerte de Jesús y habla también de tres aspectos muy esenciales que ayudan a comprender más este contexto de muerte. El primero de ellos es: Jesús se reconoce a sí mismo hijo de Dios, lo cual en este tiempo es una blasfemia entre la cultura judía y sobre todo entre los rigurosos de la ley. Es por eso que es una de las causas por la cual Jesús es condenado a muerte, junto con la de perdonar pecados, lo cual solamente era atribuido a Dios. Sin embargo, en este momento de la crucifixión y muerte de Jesús, muchos de los que estaban presentes, como los soldados, reconocen a Jesús como hijo de Dios, ya sea en forma de burla o porque sinceramente lo reconocen como tal. Utilizan títulos como Mesías, Rey de los Judíos, Rey de Israel. Jesús acoge al malhechor. Jesús es crucificado con dos ladrones, un ladrón que blasfema contra él y un ladrón que lo defiende. Para comprender un poco más este momento, el momento en que muere Jesús, es necesario comprender cómo vivió Jesús. Y Jesús vivió acogiendo a las personas diferentes, vivió acogiendo a los pecadores, a las prostitutas, a las personas que no tenían nada que ver, digamos, con el concepto que tienen en ese momento de quién se salva, de quién es bueno, quién es malo. Y Jesús en este momento, aún en su lecho de muerte, aún en el dolor que padece, sigue viviendo lo esencial en su vida, que es el hecho de acoger, y por eso también es perdonado este ladrón. Y por último, la comunidad discipular. En el Evangelio de Juan se entiende la muerte de Jesús más como una victoria visible, a diferencia de los otros evangelistas que enfatizan en los insultos, en las agresiones que tuvo que padecer Jesús aún en su muerte, pero Juan quiere resaltar es el triunfo que tiene Jesús porque dejó una comunidad discipular, porque alrededor de la cruz está una comunidad que va a continuar su legado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El autor comienza a hacer una introspección a los evangelios, no literal sino más profundo, viendo su traducción y sus confusiones. Hablan de la demostración del dolor, angustia, abandono, pero también del triunfo en la cruz. Las traducciones del arameo al hebreo dice que no fueron mezclas, más bien dialectos como el arameo galileo. Las confusiones a las que hace referencia es a la de Elías, porque los que estaban al pie de la cruz, al decir Jesús las palabras, pensaban que llamaba era a Elías. Y también pues hace la referencia a cuando Elías es arrebatado por el Espíritu, es arrebatado por el Espíritu, igual que Jesús entrega su Espíritu al Padre. Tengo sed y el vino agrio.
Aquí hace referencia a la consumación y la conclusión. Juan afirma o se ve pues en el Evangelio que Jesús no muere hasta cumplir todo y cumplir lo que estaba escrito de él en la Escritura. Para el vino agrio, pues comienzan, desde antes comienzan las ofensas, pero aquí se acentúan un poco más en las ofensas. También Juan muestra a la madre y al discípulo amado. Y pues hace pues lo que es la referencia a la entrega del vino agrio, o sea, cuando le dan vino agrio a Jesús. Entonces hace la referencia a que pudo haber sido un soldado. La repartición también de los vestidos, pues el cumplimiento de la escritura. Y también hace referencia al vino mezclado con hiel, que es también pues parte de esa consumación. Los rasgos marcanos pues hacen referencia al grito de muerte, que son resonancias apocalípticas. La referencia también del tallo con que es puesta la esponja para dar a beber a Jesús, que lo muestra pues en Mateo y en Marcos, pero para Juan lo pone como el hisopo y hace pues también la referencia a lo que se refiere al hisopo. En las teorías acerca pues de que muestra este autor, la primera es la teoría sobre las composiciones de Marcos, todo pues lo de la composición de Marcos. También las últimas palabras de Jesús, la traducción más antigua y su historicidad, pues habla de las palabras básicas, los silencios, el grito sin palabras que utiliza Jesús. Las causas fisiológicas de la muerte de Jesús. Hace referencia a cómo pudo haber muerto Jesús o por qué causas murió Jesús. Entonces hay doctores que muestran que Jesús pudo haber muerto por el rompimiento del corazón, pues por todo el sufrimiento por la humanidad. Hace pues la referencia al rompimiento y también a la traspasión, cuando se traspasa el costado por la lanza, y hace pues digamos la explicación de lo de la lanza y del costado, del agua y la sangre que sale del costado y por qué sale y cuáles son las venas o arterias que se rompen. También hay una parte donde habla pues de que es otra teoría que es por la asfixia, porque los pulmones se llenan de dióxido de carbono, y también la referencia a la lanza, el agua y la sangre. Entonces hace referencia al traspasar la lanza el costado, rompe una de las venas que es la de la sangre que llega al corazón, y otra que rompe que es sobre un suero que se asemeja al agua. El rompimiento, pues la parte del velo, que es la rasgadura de ese velo, y hace la referencia de los evangelios cuando habla de cuando se rompen dos o por la mitad del evangelio. En esta parte pues la rasgadura tiene un significado, el velo del santuario también tiene un significado dependiendo pues del evangelista, la vinculación de la rasgadura del velo con la oscuridad, las presencias apocalípticas o imágenes apocalípticas, la rasgadura del velo conectadas a las últimas palabras de Jesús, todo en un conjunto, el papel de este fenómeno en los relatos evangélicos dependiendo cada evangelista, porque Mateo utiliza más hechos apocalípticos que los otros evangelistas. El velo en hebreo, que hace la referencia al santo de los santos y al santo. Dicen que en esta parte pues Jesús atraviesa el velo el velo para entregar su espíritu al Padre. Otros dicen pues que es la ira de Dios presentando que Él está con Jesús. Y pues hace la referencia también pues de todas las partes, de todos los hechos apocalípticos. Ya también lo de los velos del templo contemporáneos de Jesús, cuál era el velo a que se refería cada evangelista y por qué cada templo tenía varios velos. El fenómeno que señala de la destrucción del templo, especialmente Josefo y Jerónimo, que son los autores que hablan más acerca de este tema. En los acontecimientos subsiguientes a la muerte de Jesús se mezclaron señales divinas con señales de la naturaleza. El mundo entero sufrió con Cristo. En el capítulo 27 de Mateo, versículos 51 al 53, nos narra los sucesos durante la pasión y después de la muerte de Cristo.
En Mateo hay 6 sucesos apocalípticos, señales vistas en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. En el cielo, la oscuridad que pobló la tierra después de las 12 del día. En la tierra, la rasgadura del velo, la sacudida sísmica y el hendimiento de las rocas. Bajo la tierra, la apertura de sepulcros y la resurrección de los muertos o de los santos. Estos sucesos tienen un significado teológico. El temblor de la tierra es visto en Mateo como un castigo divino por la muerte infligida a Jesús, el Hijo de Dios. Los sepulcros abiertos tienen una relación con la apertura de los cielos en el inicio del ministerio de Cristo cuando fue bautizado por Juan. En la resurrección de los santos, Mateo nos señala que no todo es oscuridad, sino que hay una recompensa para los justos. Este acontecimiento es controversial porque algunos escritos apócrifos y este Evangelio de Mateo señalan que los resucitados entraron a la ciudad santa, o sea, a Jerusalén, lo que quiere decir que pudo ser un hecho perceptible para los testigos oculares de la época. Estos hechos en Mateo, vinculados a la muerte de Jesús, tienen un carácter simbólico, poético y apocalíptico. Este carácter apocalíptico se utiliza para expresar aquello que se sitúa más allá de la experiencia ordinaria. La rasgadura del velo del templo. El velo representaba la presencia de Dios en el templo. En Marcos, la presencia de Dios se va con la rasgadura del velo, y en Lucas y Mateo, ellos combinan esta rasgadura con otras señales apocalípticas, aunque en Lucas funciona como cumplimiento de la profecía. La rasgadura del velo es una composición premarcana, lo que quiere decir que Mateo y Lucas se basaron en el Evangelio de San Marcos. En la corriente mateana, los primeros cristianos consideraban como simbolismos escatológicos a cualquier suceso acerca de la muerte, resurrección y ascensión y donación del Espíritu Santo. Ellos consideraban la muerte de Jesús como la primicia de los muertos. En los evangelios sinópticos nos narran también la reacción de los presentes en este acontecimiento de la crucifixión y muerte de Cristo. Tienen 2 reacciones en común, la reacción del centurión y la de las mujeres galileas. Mateo y Marcos, en estos 2 evangelistas, el centurión reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, mientras que en Lucas el centurión reconoce que Jesús era un hombre justo. En Lucas, él quiere recalcar que Cristo era inocente de lo que se le acusaba. Con respecto a la reacción de las mujeres, esta está marcada por la conmoción que sienten al ver a Jesús sufrir de tal manera. Ellas no eran consideradas discípulas como tal, pero siempre siguieron de cerca a Jesús el Salvador. Los evangelistas aquí no quieren relatar hechos cronológicos que realmente difieren bastante. Su fin aquí es resaltar el poder salvador y creador de Dios manifestado en su Hijo Jesús. Según los evangelios canónicos y el Evangelio de San Pedro, había 3 grupos presentes en el lugar donde murió Jesús, que son, primero, los soldados romanos o un centurión, las multitudes y las autoridades judías como el segundo, y el tercero los seguidores de Jesús. Cada uno de esos grupos tenía sus reacciones específicas. El primer, los soldados que estuvieron presentes eran encargados a llevar a cabo la ejecución de Jesús y son los primeros a comprobar si él había muerto. De los soldados, uno estuvo al mando el centurión. En el Evangelio de Marcos, él relató que una voz del cielo identificó a Jesús como Hijo de Dios y también después de la muerte de Jesús,
Un ser humano confiesa también en la misma línea, diciendo, ciertamente este hombre era justo. Esa misma confesión el centurión y sus soldados lo hicieron. Ellos reconocieron que el hombre Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. En el Evangelio de San Juan, su aporte sobre el grupo de soldados se basa solamente sobre el quebramiento de las piernas de Jesús y de haber punzado su costado con una lanza, intentando asegurarse de que estaba muerto. Mismo que hay escrito cristiano producido en los 10 años que no menciona esa herida del costado y dicen que es simple reacción de Juan. Pasamos en el segundo grupo que estaba presente. La presencia de las multitudes judías o las autoridades judías quiere decir algo. Esas autoridades, como los sacerdotes, tienen otras responsabilidades y ritualmente es impuro estar cerca de los que habían muerto en la cruz. Los judíos eran hostiles a Jesús en su vida. Sin embargo, según Lucas, ellos han arrepentido porque veían que Jesús había tratado injustamente por los romanos. De los dos grupos ya relatados, los soldados, podemos resumir que los soldados, mismo que eran injustos con Jesús, reconocieron que Él era justo, el Hijo de Dios. Y el segundo grupo resumen en la conversión de los judíos a ver que Jesús había maltratado. Ahora vamos a ver Jesús en el sepulcro. La sepulcra de Jesús, primera parte. La sepulcra de Jesús, para estudiarla, podemos dividirla en 3 secciones. La primera, que centra en la petición del cuerpo de Jesús por José a Pilato. La segunda, sobre la localización del sepulcro y sobre la presencia de algunas que conocían a Jesús. Y la tercera, que constituye un epílogo y lleva al relato de la resurrección. En la primera sección es importante de saber que el hombre que está acerca de ella es José. Cuando llegó el atardecer, José, que según el Evangelio, según San Pedro, es amigo de Jesús y también fue su seguidor, y el amigo de Pilato, pidió a él, es decir, a Pilato, para sacar el cuerpo de Jesús sobre la cruz. Este hombre, los evangelios los describían de diferentes maneras. Para uno dice que vino de Arimatea. Para otro fue un hombre rico y había ido discípulo de Jesús. Para otro también decía que este hombre era discípulo de Jesús, pero no se presentó por miedo, aunque pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Sobre ese punto, es importante también para decir, por los romanos no les cuesta nada que Jesús quedó sobre la cruz, pero por los judíos, por el momento que Jesús fue crucificado, no le permite de estar sobre la cruz. En la segunda sección, los diferentes evangelios nos mostraron que Jesús estaba en un lugar que nadie no había ido antes. Y nos dieron también que había presencia de personas que conocían a Jesús. Y la tercera sección podemos resumirla
En el acontecimiento que el cuerpo de Jesús, que ya no está, va en el sepulcro por María Magdalena. Ahora escuchamos a Noemi para el resumen de esa parte. Para comprender mejor la muerte de Jesús, debemos pensar en el acontecimiento luego de la muerte de Jesús. Una muerte que acabó con las esperanzas suscitadas por su vida. Entonces, Mateo retorna la historia de Marcos, mejorando el estilo, pero sobre todo incrementándola con incidentes dramáticos. Lucas, por su parte, retorna la historia de Marcos, pero reformulándola según el modelo de las diversas pruebas de Pablo presentadas en el libro. En cuanto a Juan, nos ofrece una obra maestra del arte dramático, donde caminamos alternativamente desde el interior hacia el exterior del pretorio, donde chocan lo divino y lo humano. Los tres sinópticos utilizan una más formas del verbo para facilitar la comprensión de la muerte de Jesús. En Marcos y Mateo es José quien vuelta la piedra. Lucas y Juan no identificaron al taxista. Se refiere al hecho de fue los que quitaron la piedra y la colocaron a la puerta del sepulcro. Fueron todos los que estaban allí, junto con el centurión y los soldados. Según Mateo, las mujeres van a la llegada de la noche del sábado, cuando comenzaba el primer día de la semana. A su llegada al sepulcro hay un gran temblor de tierra. María Magdalena y las otras mujeres van allí muy temprano el primer día de la semana y encuentran la gran piedra retirada, el sepulcro abierto y un joven sentado dentro. Es de desdobramiento del misterio de las tinieblas lo que extingue toda luz y no deja horizonte